era una persona de un gran conocimiento, de una gran sensibilidad, de una gran visión arquitectónica. Dejaba de lado todos los eclecticismos que habían prevalecido hasta ese momento. Buscaba un carácter nacional y una mexicanidad, pero no a través de repetir algunos signos más o menos ya manoseados. No se trataba de poner farolitos, ni se trataba de poner tejas, ni se trataba de poner algunos de los símbolos que usualmente consideramos como mexicanos. Entonces todo esto había que conjugarlo para hacer una obra. Y entonces la obra era una obra singular, era una obra que ahora muchos quieren encontrarle remanentes y ecos de algunos otros arquitectos, de obras del pasado, y que tal vez se puedan encontrar. Villagrán estudió en la escuela y Claro. no era ignorante de estas cosas, pero que yo creo que con todo y ello no se le quita su gran originalidad. Él no fue ajeno de ninguna manera a los aportes que hacían arquitectos en otros países, ni a los arquitectos que fungieron como los directores de la famosa escuela alemana de la Bauhaus, ni de Gropius, ni de Mies van der Rohe, ni por supuesto de Neutra, y ni qué decir de Le Corbusier, por ejemplo. Sin embargo, de lo que les reconocía y también los admiraba, siempre tenía mucho cuidado en hacer ver hasta qué punto lo que ellos hacían podía estar adecuado a sus respectivos países, a sus respectivas circunstancias, y que lo que sí no podíamos dejarnos llevar, ni por la admiración más grande, era trasladar soluciones que no eran las adecuadas aquí. Sí, la admiración a otro arquitecto de ninguna manera debiera llevarnos a copiar. ¿Por qué no se podía copiar? ¿Por qué no se podía trasladar? Pues simplemente porque nuestras condiciones son distintas, nuestra cultura es distinta, nuestra economía es distinta, nuestra tecnología y mano de obra son distintas. El movimiento que él encauzó, que él dirigió, fue totalmente espontáneo, no espontáneo, pero sí surgido de aquí. Surgido de aquí, de ver el proceso de aquí y de estar convencido de que la arquitectura debiera ser para las gentes de este momento y de este país. De ese momento. De este momento. ¿De ese momento o también es para la gente de este momento? Bueno, por supuesto que él está pensando que este criterio es aplicable a toda la arquitectura. Y él pensaba y sostuvo y lo dijo y lo argumentó que la gran arquitectura de todos los tiempos, hablemos de las cavernas para acá, hablemos de los egipcios para acá, de las pirámides para acá, de donde quiera, la gran arquitectura de todos los tiempos siempre ha tenido ciertas características básicas, inalterables en el tiempo y sumamente variables según las circunstancias y maneras de manifestarse. Es decir, toda esta arquitectura había sido una arquitectura útil, había servido para su fin. En lo arquitectónico, don José Villagrán tiene dos intervenciones que no creo que puedan ser superadas en mucho tiempo en la arquitectura mexicana. Una es el Hospital de Cardiología, realizado entre 1937 y 39, en el que hoy se llama Centro Médico del Siglo XXI, etcétera, que quedaba en las calles de Doctor Jiménez y Avenida Cuauhtémoc, queda ahí todavía. Y el otro es el Hogar Infantil número 9, que en compañía de su cuñado y gran arquitecto mexicano, el Pelón de la Mora, don Enrique de la Mora y Palomar, hicieran en la colonia Balbuena. Cito estas dos obras de los 30 porque yo siento que son los momentos culminantes de la carrera de Villagrán, y en rigor de la adopción del funcionalismo como el estilo arquitectónico dominante en el panorama nacional. Y creo lo que con propiedad deberíamos llamar la Escuela Mexicana de Arquitectura. Es decir, un grupo de personas que se solidarizan, comparten puntos de vista similares, concepciones similares y los llevan adelante. Esto es una escuela, como las escuelas de pintura, no en el sentido del edificio, sino en el sentido de personas que comparten un punto de vista, y él era el maestro indiscutible de esta escuela. Hasta ese momento, el Art Deco, el Streamline, los neocoloniales de todo corte, neomaya, todo era posible. Pero hay un momento en el que finalmente la definición nacional adopta un camino así, aproximadamente certero y que culminarán en Ciudad Universitaria, y en él Villagrán juega un papel significativo, al margen de la teoría, como práctico de la producción arquitectónica.
Villagrán se enfrenta a ser un hospital para enfermos en cardiología, dado que en México el nivel al que había llegado la cardiología, con doctores como Aceves, como Chávez y otros más, era, me parece que se llamaba Cabrera, el otro gran doctor, era el más alto del mundo. Por lo tanto, en el mundo, si querían aprender cardiología, vendrían a aprender cardiología aquí. Esto era el gran nivel alcanzado a la nación hacia la época media del gobierno del general Cárdenas. Entonces se decide hacer ese hospital, y se hace como un hospital que atenderá a enfermos de males cardíacos, a formación ampliada y de gran difusión de médicos para prepararse y ir a todo el mundo con ese conocimiento que en México se genera, y naturalmente a recibir convenciones, congresos y grandes encuentros. De ahí que el proyecto de Villagrán resuelva este complejo programa de un raro hospital, que por un lado se abre hacia la ciudad. Todos recordamos el edificio de cardiología como un gran hall curvo que se abre con una columna suelta en un anfiteatro hacia la avenida, y por el que se entra a 3 salas de conferencias. El hospital, en cambio, se retrasa. El acceso al hospital queda, doctor Jiménez, adentro, lejos de los conflictos de tránsito y de violencias de la avenida Cuauhtémoc, y es resuelto mediante una ingeniosísima entrada en la que las ambulancias suben un piso, en una rampa que dice la urgencia, y depositan en un magnífico acceso a los viandantes, mientras que junto a esa curva desarrolla una escalera única, creo yo, en la arquitectura en el mundo. La única escalera para enfermos cardíacos. Es una escalera que no es como todas en las que cada escalón es igual al anterior. Esta es una escalera en la que se supone que el paciente que inicia la ascensión, la inicia con una energía natural, pero que conforme asciende se fatiga, y como ese es su mal, entonces la escalera tiene un descenso logarítmico de los descansos, de manera que cada vez la escalera se va volviendo más tranquila y más sedente. Pero además el edificio de cardiología es por otras razones interesantes. Hay un edificio que da a la calle, que forma la fachada urbana de un conjunto hospitalario, y que tiene en su punta el auditorio y el gran pórtico, que tiene en uno de sus extremos estas escaleras y rampas de ambulancias de las que he hablado, y que está dedicado a la enseñanza y a la consulta externa, hacia la parte exterior. Pero en cambio en la parte interior tiene otra ala que se desplaza como si no fueran paralelos entre sí, sino se desplaza libremente, en este sentido de una gran actualidad arquitectónica, creo que hoy mismo, girándolo hacia el eje térmico, y me quiero imaginar por los años 30 a la vista espectacular de los volcanes que en esa dirección quedan, a la salida del sol y al sol de la mañana. ¿Por qué? Porque ahí están los pacientes, y los pacientes entonces tendrán todos los amaneceres como espectáculo, y el mejor clima posible, pues es el más benigno, y en cambio les quedará cerrado el sol de la tarde, que puede ser bastante hostil dentro de la habitación cuando uno está inmóvil, y evidentemente aislados por el otro cuerpo del viento frío del norte del Valle de México. Yo sigo creyendo que en esto, esta es una obra de arquitectura AA, o no sé qué otro calificativo, estrellita de oro, ¿no? Es lo mejor que podemos suponer. Y lo ha sido, y ha sido representada y producida por muchos autores como una representatividad de la arquitectura mexicana del funcionalismo. Esta sería la obra maestra del funcionalismo ortodoxo mexicano, y es obra de Villagrán.